Me llamo Esteban Torres, tengo 52 años, un bigote entrecano, manos anchas y una gorra gastada que llevo más por costumbre que por necesidad. Era un jueves por la tarde, el sol pesaba sobre el asfalto, y el calor se colaba por las ventanillas como un pasajero no deseado. Mi alma estaba cansada, no por los años, sino por la vida. Hace 7 años perdí a mi esposa por una enfermedad repentina. Desde entonces, vivo más en la carretera que en mi casa en Celaya. Mi hija, Clara, se mudó a Canadá, y cada regreso a esa casa vacía se siente más desolado. Esa tarde, algo era diferente. En un tramo solitario entre Fresnillo y Sombrerete, vi a una mujer parada al borde del camino. No es común ver a nadie ahí, mucho menos a una mujer sola, sin sombrero ni equipaje, solo con un vestido azul que ondeaba con la brisa. Frené de golpe, no por rutina, sino por un presentimiento que me apretó el pecho, un impulso inexplicable. Ella no hacía señas, no pedía aventón, no llevaba nada, simplemente estaba ahí, como si supiera que me detendría. La observé por el retrovisor mientras maniobraba para retroceder. Al estar a su lado, bajé la ventana. ¿A dónde va, señora?, pregunté. Me miró. Sus ojos, entre verde y ámbar, tenían una profundidad que me inquietó. Sonrió con calma. «A donde usted me lleve», respondió con una voz que parecía de otro mundo. Sin pensarlo mucho, abrí la puerta del copiloto. Subió con una gracia que no perturbaba el aire. No llevaba perfume, pero su presencia dejó un aroma en la cabina que no pude identificar, algo entre jazmines y tierra mojada. «¿Le molesta la música?», pregunté mientras encendía el radio. «No», dijo, «la música también viaja». Condujimos en silencio por varios kilómetros. Intenté hablar, preguntarle su nombre, de dónde venía, pero algo dentro de mí me decía que no era el momento. Las palabras se desvanecían antes de salir. Ella miraba por la ventana, como si reconociera cada cactus, cada curva, cada sombra. Sentí que la cabina del tráiler había cambiado. Todo era más tranquilo, incluso la carretera, como si el mundo se hubiera detenido para este encuentro. Al llegar a un descanso donde los camioneros paran a estirar las piernas, me pidió que me detuviera. «Aquí está bien», dijo con esa voz serena que no parecía terrenal. Obedecí, aunque no entendía por qué. No había pueblo cerca, ni casas, ni señales de vida, solo arena y viento. Bajó con suavidad y, antes de cerrar la puerta, puso una mano en el tablero. «Gracias por detenerte», dijo. «No todos lo hacen». «¿Seguro que aquí?», pregunté. Pero ya no estaba. Bajé de inmediato, corrí alrededor del tráiler, busqué entre los matorrales, escudriñé el horizonte. Nada, ni huellas, ni sombra, solo el susurro del viento entre las rocas. Confundido, volví al camión. En el asiento del copiloto, donde ella estuvo, había una flor de magnolia, perfecta, intacta, sobre un asiento que parecía más limpio que nunca. En el tablero, donde apoyó la mano, un destello sutil permanecía, como si el sol hubiera dejado un beso de luz. Me quedé ahí, inmóvil, intentando entender, pero cuando retomé el camino, algo en mí había cambiado. No sabía qué. Solo sabía que no era el mismo hombre que salió de Guanajuato esa mañana. Esa noche, no llegué a Chihuahua. Un impulso silencioso me desvió. Tomé un camino hacia un poblado que ni aparecía en el GPS. Era Santa Rosa de los Vientos, un lugar olvidado, con calles de tierra, casas de adobe descoloridas y techos de lámina. No había gasolinera, ni banco, ni señal de celular. Solo una capilla antigua en el centro, con una campana que parecía muda desde hacía décadas. No sé por qué giré el volante hacia ese lugar. Algo más fuerte que la lógica, más fuerte que el reloj que marcaba el retraso de mi entrega, me llevó a estacionar el tráiler frente a una plaza pequeña. Salí de la cabina como en un sueño. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo que parecía pintado. El aire olía a humo de leña y maíz tostado, con un silencio que no oprimía, sino que acogía. Caminé sin rumbo hasta la capilla. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por los vitrales rotos. No había nadie, pero no me sentí solo. Avancé por el pasillo central. Cada paso resonaba con un eco profundo. Al llegar al altar, vi una imagen de la Virgen de Guadalupe, sencilla, sin adornos, tallada en madera oscura, con un rostro apacible que me resultó familiar, no idéntico, pero con la misma serenidad de la mujer del camino. Me senté en una banca, respiré hondo. No había rezado en años, ni siquiera cuando mi esposa enfermó, ni cuando se fue.
Había aprendido a vivir sin fe. Pero allí, las lágrimas comenzaron a rodar sin que las llamara. No era tristeza, era algo más, algo que brotaba de un lugar olvidado. ¿Está usted bien, señor? Una voz me sacó de mis pensamientos. Era una niña, no mayor de 10 años, con un vestido sencillo y el cabello en una coleta. Estoy. Dudé, no lo sé. Ella se sentó a mi lado, sin miedo. Mi abuela dice que cuando uno no sabe cómo se siente, es porque el corazón recuerda algo que la cabeza dejó atrás. Sonreí entre lágrimas. Nunca había oído algo tan profundo y puro a la vez. ¿Y tú qué haces aquí sola? Pregunté. Vivo aquí, respondió, como si fuera obvio. Mi abuela está en casa, pero a mí me gusta venir a hablar con la Virgencita. A veces me escucha, a veces no, pero siempre se siente bien. La miré. Había algo especial en ella, no solo su sabiduría precoz, sino su calma, su presencia. ¿Y cómo te llamas? Pregunté. Estrella, respondió. Un escalofrío me recorrió. ¿Estrella qué? Solo Estrella, dijo, y se puso de pie. ¿Quiere venir a casa? Mi abuela siempre tiene café y pan para los que llegan de lejos. Sin saber por qué, acepté. Caminamos por las calles de tierra hasta una casa humilde con paredes de adobe y una cruz de madera en la entrada. Una mujer salió a recibirme. Tendría unos 40 años, piel morena y manos endurecidas por el trabajo. Buenas noches, dijo, pase, por favor. Nos recibimos visitas muy seguido. La mesa estaba puesta, café humeante, pan de maíz, un aroma a hogar que no había sentido en años. Me senté y conté parte de mi viaje, omitiendo lo de la mujer en la carretera. No sabía cómo explicarlo sin parecer loco. A veces los caminos nos llevan a donde debemos estar, dijo la mujer, como si adivinara mis pensamientos. Aquí no llega mucha gente, pero los que llegan nunca se van igual. Conversamos una hora, reímos, hablamos de cosas simples, el viento, el pan, la vida. No recordaba la última vez que charlé sin mirar el reloj o pensar en la carga. Al despedirme, la niña me dio una pequeña medalla de cobre. Para que no olvide, dijo. Usted sí se detuvo. ¿Detenerme a qué? Pregunté. Ella solo sonrió. De regreso al tráiler, encontré a un hombre sentado en el escalón de la cabina. No era un mendigo, era un anciano de piel curtida, barba gris y un sombrero de paja. Viene del sur, ¿verdad? Preguntó sin mirarme. Sí, respondí, ya acostumbrado a las sorpresas de ese día. Iba al norte. Así es. Tenga cuidado, dijo, levantándose. No todos los caminos llevan a donde uno piensa. Y sin más, se alejó, desvaneciéndose en la penumbra. Subí al camión, encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. En el asiento del copiloto, la flor de magnolia seguía allí, fresca como recién cortada. Junto a ella, la medalla brillaba con un fulgor tenue. Mire al cielo. Ya no era rojo, era un negro profundo salpicado de estrellas. Sentí una paz que nunca había conocido. No era euforia ni alivio. Era como si todo estuviera en su lugar. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Arranqué el tráiler y retomé la carretera, pero no por la ruta principal. Algo en mi interior me guió hacia un camino secundario, uno que serpenteaba entre colinas, sin luces ni señales, pero con una calma que me envolvía. Y fue entonces, en una curva cerrada, donde ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. La curva apareció de repente, una de esas que incluso los conductores más experimentados podían pasar por alto. Frené con cuidado, no porque estuviera distraído, sino porque un instinto me advirtió que algo no estaba bien. Y tenía razón. Al salir de la curva, los faros iluminaron una escena inesperada. Un auto pequeño volcado al borde del camino, con las llantas al aire y humo saliendo del motor. Sin pensarlo, pisé el freno con fuerza, detuve el tráiler a un lado y salté de la cabina con una linterna en la mano. El silencio era inquietante. No había gritos ni llantos, solo el crujir del metal caliente y el zumbido lejano de los insectos. ¿Hay alguien ahí? Grité. Una voz débil respondió desde dentro. Aquí, por favor. Mia Gash. Dentro del auto, atrapada entre los asientos, estaba una joven herida pero consciente. Tenía un corte en la sien y los ojos llenos de temor. Tranquila, ya estoy aquí, dije, intentando abrir la puerta. Voy a sacarte. Con esfuerzo, forcé la puerta trasera y me colé por ella. El olor a gasolina era intenso, no había tiempo que perder. Aflojé el cinturón de seguridad y, con cuidado, arrastré a la joven fuera del vehículo justo cuando un chispazo iluminó el motor.
Minutos después, mientras nos alejábamos tambaleando, el auto estalló en una llamarada que iluminó la noche como un relámpago. La protegí con mi cuerpo y la llevé a la cabina del tráiler. Estoy bien, creo que solo me lastimé el brazo, decía ella entre lágrimas y jadeos. Te llevo a un hospital, respondí, ayudándola a subir. Aguanta. La joven se llamaba Sofía. Era estudiante de enfermería en la Universidad de Aguascalientes y viajaba a Torreón para visitar a su padre enfermo. Llevaba horas conduciendo, agotada. El cansancio le había jugado una mala pasada en esa curva traicionera. Mientras conducía hacia el hospital más cercano, no podía sacarme de la cabeza lo extraño de todo aquello. ¿Qué hacía yo en un camino secundario a esa hora? ¿Por qué no tomé la ruta principal como siempre? ¿Me creerías si te digo que no sé por qué tomé esta carretera? Pregunté, casi para mí mismo. Tal vez alguien lo sabía por ti, respondió Sofía, con voz temblorosa. La miré de reojo. Esa frase se me clavó en el alma, como si alguien más me la hubiera dicho antes, como si esa noche todo estuviera conectado por hilos invisibles. Llegamos al hospital de Sombrerete poco antes de la medianoche. No quise dejarla sola hasta asegurarme de que estaba siendo atendida. En la sala de urgencias, mientras los médicos la revisaban, me quedé en la sala de espera. El cansancio me golpeó de repente. Me dormí en una silla de plástico, con los brazos cruzados y la medalla en el bolsillo de la camisa. Soñé con la mujer del vestido azul, pero esta vez no estábamos en la carretera, sino en un campo lleno de flores. Me sonreía con dulzura y me extendía las manos. No decía nada, solo me miraba con una mezcla de gratitud y melancolía. Desperté cuando un médico se acercó. ¿Es usted familiar de la señorita Sofía? No exactamente, solo la encontré en la carretera. Está fuera de peligro. Solo fue una contusión leve, pero si no la hubiera sacado a tiempo, la historia sería otra. Respire. Aliviado, agradeciendo en silencio. Sentí una mezcla de alivio y desconcierto, como si estuviera siguiendo un mapa invisible que me guiaba con precisión. Antes de irme, Sofía me alcanzó en la salida. Gracias por no dejarme, dijo, abrazándome con fuerza. No sé cómo pagarte. No tienes que pagar nada. Si alguien me hubiera ayudado cuando choqué con mi esposa, tal vez ella seguiría aquí. Sofía me miró, conmovida. ¿Cómo supiste que estaba ahí? No respondí, solo saqué la medalla del bolsillo y se la mostré. ¿Te dice algo? La miró y negó con la cabeza. Parece familiar. Eso pensé yo también, dije, guardándola. Volví al tráiler con el cuerpo agotado y el alma inquieta. No quise seguir la ruta. Llamé a la empresa y reporté un retraso por fuerza mayor. Nadie protestó. Decidí pasar la noche en un pequeño motel de carretera, uno de esos donde los camioneros descansan unas horas. Pagué por una habitación sencilla, sin lujos, pero al abrir la puerta encontré algo inesperado. Sobre la cama, perfectamente doblado, había un pañuelo azul con bordes blancos. Sabía que no lo había dejado ahí, y sin embargo, no me sorprendí. Lo tomé y lo olí. Tenía el mismo aroma que la mujer del vestido azul. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de la cama con la medalla en una mano y el pañuelo en la otra. No entendía del todo lo que estaba viviendo, pero sabía que no era casualidad. Recordé una frase que mi madre me decía de niño cuando pasábamos frente a una iglesia. Si un día ves a la Virgen, no tengas miedo. Ella aparece solo a quienes están listos para verla. Cerré los ojos. No recé, solo dejé que el silencio me envolviera. Y en ese silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Al amanecer, desperté con la sensación de haber dormido más profundamente que en años. La luz entraba suave por la ventana, dibujando líneas doradas en las paredes agrietadas. El pañuelo seguía allí, doblado sobre la mesita, como si un ser invisible lo hubiera dejado para recordarme que no había soñado. Me duché, preparé mi termo de café y volví al tráiler. Antes de encender el motor, colgué la medalla de la Virgen en el retrovisor. No sabía si creía en milagros, pero algo me decía que no conducía solo. La carretera se abría ante mí como un río de asfalto. Tomé rumbo al norte, hacia Torreón, para retomar mi ruta inicial. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez, eso no me preocupaba. Algo me había cambiado. Ya no era solo el hombre de cargas pesadas, de horarios estrictos y soledad aprendida. Ahora llevaba algo más. Mientras avanzaba, me topé con una zona de neblina densa. Reduce la velocidad. El paisaje se volvió borroso, casi irreal. Fue en medio de esa niebla que escuché una voz por el radiotransmisor. Primero, una interferencia, y luego, Esteban,
¿Me copia? Aquí la central, cambio. Era extraño. Nadie me llamaba por mi nombre. El protocolo era usar el número de unidad. Aquí unidad 312, ¿quién habla? Hubo un silencio, seguido de un ruido estático, y luego una voz femenina, suave, apenas un susurro. Gracias por detenerte. La señal se cortó. Miré el dispositivo, con el corazón latiéndome en la garganta. Intenté responder, pero solo había ruido. Detuve el tráiler a un lado del camino y salí de la cabina, esperando encontrar una explicación. Nada, solo niebla. En ese instante, por el rabillo del ojo, vi una figura azul cruzar el camino, deslizándose entre la bruma. No tenía contornos claros, pero la sensación de familiaridad me atravesó como un relámpago. Corrí hacia donde la figura había desaparecido. No encontré nada, pero en el suelo, justo en medio del camino, había una flor de magnolia, fresca, sin una mota de polvo. La recogí y volví a la cabina en silencio. Guardé la flor junto a la primera, que aún seguía viva. Algo se gestaba. No sabía si era fe, memoria o locura, pero sabía que no podía ignorarlo. Horas después, con la niebla disipada, pasé por un retén federal. Uno de los oficiales me saludó con respeto y me pidió los documentos. Revisaron la carga, todo estaba en orden, pero antes de dejarme partir, el oficial me hizo una pregunta inesperada. ¿Usted fue quien salvó a la muchacha anoche? Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabe? Salió la radio esta mañana. Hablaban de un trailero que llegó justo a tiempo en un accidente. Dicen que fue cosa de Dios, que nadie más pasó por ahí esa noche. No supe qué decir. El oficial solo sonrió. Que Dios lo bendiga, hermano. No todos se detienen. Ya en la autopista, encendí la radio, esperando escuchar la noticia, pero no encontré ninguna estación que la mencionara. Todo eran corridos y noticias triviales. Pensé en llamarlo casualidad, pero ya no creía en eso. Al caer la tarde, llegué a la gasolinera de Los Nogales, un lugar conocido entre los camioneros. Paré a cargar combustible y estirar las piernas. En el restaurante adjunto, pedí un café y unos tacos. La mesera, una mujer mayor con voz grave y ojos claros, me sonrió de inmediato. «Usted es Esteban, ¿verdad?» «Sí, ¿nos conocemos?» «No, pero lo estábamos esperando». «¿Esperándome?» Asintió con calma. «Una mujer vino ayer, vestida de azul, con una flor en el cabello. Dijo que usted pasaría hoy y que debía darle esto». Sacó del delantal un sobre de papel grueso. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano, para Esteban. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una carta escrita con tinta negra y una caligrafía elegante. Decía: «Esteban, el camino no se mide en kilómetros, sino en gestos. Donde otros ven tiempo perdido, tú salvaste una vida. La mujer que recogiste en el camino no fue un accidente, fue una oportunidad. Lo que hiciste cambió su historia y la tuya. No había firma, solo un pequeño dibujo de una estrella». Sentí un nudo en la garganta. Miré a la mesera, buscando una explicación, pero ella solo se encogió de hombros. No pregunté, solo obedecí. Después de comer, salí al estacionamiento con la carta en el bolsillo, subí a la cabina y encendí el motor. Al mirar por el retrovisor, me pareció ver a la mujer del vestido azul parada entre los camiones, observándome en silencio. Pero cuando volteé, no había nadie. Decidí seguir adelante, aunque algo dentro de mí ya sabía que no regresaría igual de ese viaje. No era una historia de carretera más. Algo me decía que la verdadera carga que llevaba no estaba en los remolques. Mientras manejaba bajo un cielo oscuro, una voz interna, mía y no mía al mismo tiempo, me habló con claridad. La fe no siempre llega a gritos, a veces susurra en medio del ruido. No necesitaba respuestas, solo necesitaba seguir adelante. Y lo hice. Las luces de la autopista se volvían más escasas cuanto más me adentraba en el norte de México. Conducía con paso firme, aunque dentro de mí comenzaban a agitarse emociones difíciles de nombrar. No era miedo, no era ansiedad, era algo más profundo, una intuición, como si el mundo estuviera a punto de mostrarme algo que llevaba años esperando sin saberlo. La noche cayó completamente, y con ella vino un silencio denso, roto solo por el rugido constante del motor. Encendí la radio, pero todas las estaciones parecían muertas, solo estática. Era como si hubiera entrado en una franja del mundo donde el tiempo se detenía. De pronto, una figura apareció en el borde del camino. Frame Bruskemet. Era una mujer de pie junto a una vieja ermita abandonada. Vestía de azul, como antes,
pero esta vez parecía sólida, real, y sin embargo, imposible de explicar. Bajé del tráiler sin miedo y me acerqué con pasos cautelosos, sin apartar la vista de ella. Me miró y sonrió, como si me conociera de toda la vida. «Te estaba esperando», dijo con voz serena. «El camino no ha terminado». «¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Alguien que te recuerda quién eres tú». Sentí que mis piernas temblaban. Me apoyé en la pared de la ermita. Ella me hizo una seña para entrar. Dudé un instante, pero finalmente lo hice. Dentro, el polvo cubría los bancos, y el altar estaba medio derrumbado por los años. Sin embargo, una vela encendida iluminaba el centro del recinto. «Aquí comenzó todo», dijo ella. «Aquí pediste por alguien hace años». Entre ser los ojos. Recordé vagamente una noche, en mi juventud, cuando mi esposa estaba enferma y yo, desesperado, había entrado en esa misma ermita a rezar. Lo había olvidado por completo. «Te escuchamos», continuó ella. «Pero no pudimos cambiar su destino, solo te dimos fuerza para seguir». Me quedé sin palabras. No sabía si estaba soñando, si mi mente jugaba con mi memoria, o si realmente estaba frente a algo sagrado. «¿Y ahora, por qué apareces?», pregunté. «Porque tu camino se cruzará con otro aún más importante. Has salvado una vida, pero aún hay más por hacer. Hoy alguien te necesita con urgencia. No lo verás venir, pero debes confiar». La vela se apagó sola. Cuando salí de la ermita, ella ya no estaba. Volví al tráiler en silencio. No entendía nada, pero sabía que cada paso estaba escrito de algún modo. Encendí el motor y seguí, guiado solo por la intuición. Media hora después, al cruzar una zona solitaria entre Camargo y Jiménez, algo me obligó a frenar otra vez. Un niño de no más de 7 años caminaba solo por la carretera, descalzo, con la ropa sucia y el rostro lleno de lágrimas. Bajé de inmediato. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?». El niño no hablaba, solo alzó los brazos, como pidiendo ser cargado. Lo envolví con mi chamarra y lo subí a la cabina. Le ofrecí agua y galletas. Poco a poco, se calmó. Finalmente, en voz baja, dijo: «Mi papá está allá atrás, no se mueve». El corazón se me detuvo un instante. «¿Dónde?», pregunté. «En el barranco». El coche cayó. Sin perder un segundo, volví por el mismo camino hasta que el niño gritó: «¡Ay! ¡Ay!». A un lado de la carretera, el terreno descendía abruptamente. Tomé una linterna y bajé por la pendiente con el niño a cuestas. Después de unos metros, encontré un auto incrustado entre rocas y arbustos. Dentro, un hombre inconsciente, con una herida sangrante en la cabeza. Llamé a emergencias con la poca señal que tenía, di las coordenadas, pero sabía que tardarían. Mientras tanto, hice lo posible por estabilizar al hombre, recordando los primeros auxilios aprendidos en entrenamientos para conductores. «No te vayas», le decía, aunque no respondía. «No ahora». El niño sostenía la mano de su padre y le hablaba al oído, suplicando que despertara. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía eterno. Finalmente, se escucharon sirenas. Los paramédicos descendieron con rapidez y tomaron el control. Uno de ellos me miró con sorpresa. Si no los hubiera encontrado, no lo habríamos salvado. Perder sangre en estas condiciones, con este frío, es fatal. Observé la escena mientras llegaba un helicóptero de rescate. El niño no quería soltarme, me abrazó con fuerza. «Gracias, señor. Gracias por volver por nosotros». Mientras el helicóptero despegaba, un paramédico se acercó. «¿Sabe cómo los encontraron?», preguntó. «¿Cómo?». «Una mujer llamó al 911. Dijo que un camionero los encontraría pronto, pero no dejó nombre ni número. Solo dijo que usted sabría qué hacer». No respondí, solo miré al cielo estrellado y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Subí al tráiler, encendí el motor y miré el retrovisor. La medalla de la Virgen colgaba serena, como siempre. Por primera vez, pensé que tal vez los milagros no eran luces del cielo, sino personas que deciden detenerse en medio del camino. El tráiler avanzaba ahora con otra cadencia. Sentía que cada kilómetro era parte de algo más grande, como si mi ruta ya no respondiera a mapas ni destinos logísticos, sino a un llamado profundo que no podía ignorar. Ya no importaba si entregaba la carga a tiempo. Sabía que esa no era la carga más importante que llevaba. Cuando amaneció, me detuve en una pequeña tienda de carretera cerca de Ojuelos, un pueblo antiguo entre cerros, conocido por sus iglesias y su aire tranquilo. «Compré pan, dulce y café», saludé al dueño,
un hombre mayor de voz pausada, y me senté en una banca de madera frente al local. Mientras comía, una mujer con un bebé en brazos se acercó. Tenía el rostro agotado y la ropa sucia. Me pidió una moneda. Le ofrecí comida. Aceptó sin hablar. Se sentó a mi lado en silencio y comió con la urgencia de una flor buscando el sol. El bebé dormía profundamente en su pecho. ¿Tienes a dónde ir?, pregunté. Negó con la cabeza. Por primera vez, una sonrisa tranquila se dibujó en mi rostro. Vamos, te llevo. Me miró, desconfiada al principio, pero había algo en mi mirada que inspiraba calma. Subimos al tráiler. Le di un asiento seguro, le ofrecí una manta y continuamos hacia Gómez Palacio. Durante el trayecto, habló poco. Contó que había escapado de una relación violenta, que llevaba días caminando con su hijo, buscando un refugio. No necesité más detalles. Había oído suficientes historias como esa para saber cuando alguien decía la verdad. Le prometí dejarla en un albergue confiable que conocía en la ciudad, regentado por una amiga de mi prima, una mujer que ayudaba a madres solteras a empezar de nuevo. La idea le dio un brillo tenue en los ojos, que no se veía desde que subió. Al llegar a Gómez Palacio, buscamos el albergue. Era una casa modesta pero limpia, con un patio lleno de juguetes de plástico. Una mujer de cabello corto salió a recibirme. «¿Tú eres Esteban, verdad?», preguntó. «Sí, ¿cómo lo sabes?». «Una mujer me llamó ayer. Dijo que hoy vendrías con alguien que necesitaba ayuda y que confiara en ti». Me quedé inmóvil. Otra vez esa presencia silenciosa, la misma advertencia, el mismo cuidado invisible. La madre y su bebé entraron en el albergue. Antes de despedirse, ella me tomó la mano. «No sé quién eres ni por qué decidiste ayudarme, pero mi hijo y yo nunca te olvidaremos». No supe qué decir, solo asentí. Volví al camión con el corazón lleno, pero más ligero que nunca. Ya no sentía que cargaba las penas del mundo, sentía que compartía la ruta con algo más grande. Esa noche, decidí no dormir en un motel. Me estacioné en una zona tranquila a las afueras de Lerdo, apagué el motor, me recosté en mi litera y miré por la pequeña ventana del techo. Las estrellas titilaban en un cielo claro, y mientras las contemplaba, una pregunta surgió sin avisar. ¿Por qué yo? ¿Por qué era yo quien se encontraba con esas personas? ¿Por qué ahora, después de tantos años en la ruta, justo en este momento de mi vida? No obtuve respuesta, pero justo antes de cerrar los ojos, escuché el eco de aquella voz suave. «¿Por qué aún escuchas?». Desperté al amanecer con una energía extraña. Algo dentro de mí se encendía con cada nuevo día. Esa mañana, decidí tomar un desvío de la ruta habitual. En lugar de seguir por la autopista hacia Ciudad Juárez, elegí una carretera secundaria que pasaba por poblados pequeños. Sabía que eso significaba perder tiempo, pero también sabía que no estaba conduciendo por tiempo. Fue en uno de esos pueblos donde vi a un grupo de niños jugando con una llanta vieja y un palo, riendo a carcajadas. Recordé mi infancia en León, cuando el juego era simple y el mundo más claro. Paré el tráiler un momento, solo para observar. Una señora mayor se me acercó. Me ofreció un pedazo de pan recién horneado, sin pedir nada a cambio. «Para usted, señor. Gracias por pasar». «¿Gracias?», pregunté, sorprendido. «Mi nieta dice que usted es el hombre del camión blanco que aparece cuando más se necesita. Lo vio en sus sueños». Tragué saliva con dificultad. «Se equivoca de persona», dije, intentando sonreír. «No creo. Nadie se equivoca de corazón». Volví al volante. Manejé por varias horas en silencio, sin música, sin radio, solo el rugido del motor y el latido de mi pecho acompasados. Fue entonces cuando lo vi, un vehículo detenido en el arcén con las luces intermitentes. Un hombre joven intentaba cambiar una llanta, pero estaba claro que no sabía cómo. Junto a él, una mujer embarazada, visiblemente agotada, apoyaba la cabeza en la ventana. No dudé, paré, bajé con mi caja de herramientas y en menos de 15 minutos resolví el problema. El hombre, agradecido, insistió en pagarme. «No es necesario». «Cuidala. Cuidens». Antes de irme, la mujer se asomó por la ventana. «Usted es como un ángel, ¿sabía?». Negué con la cabeza, sonriendo. «Solo soy un hombre con tiempo para detenerse». Volví a la carretera y pensé en esa frase, un hombre con tiempo para detenerse. Tal vez eso era todo. Tal vez ese era el secreto, detenerse. Esa noche, mientras el cielo se teñía de morado tras la sierra, supe que lo que había comenzado como un viaje más en mi trabajo se había transformado en un camino de redención. No buscaba respuestas, solo quería seguir haciendo lo correcto,
no por recompensa ni por destino, sino por humanidad, y por esa voz silenciosa que seguía guiando mis pasos. La mañana siguiente trajo un cielo despejado y un aire fresco que atravesaba las montañas al norte de Zacatecas. Me detuve en una pequeña estación de servicio en medio del desierto. Mientras llenaba el tanque, noté que un hombre me observaba desde una camioneta vieja y polvorienta. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos llenos de historias. Se acercó despacio, con pasos lentos, como quien mide las palabras antes de hablarlas. ¿Es usted el del camión blanco?, preguntó en voz baja. Asentí con cautela, ya acostumbrado a los encuentros inesperados. Dijeron que vendría, que ayudaría a alguien antes del anochecer. No sé si soy yo, pero si es así, necesito hablar con alguien. Le ofrecí un café y nos sentamos en una banca improvisada entre sombras y grillos. El hombre, que se llamaba don Rafael, había perdido a su esposa hacía 3 años y vivía solo en un rancho a 2 horas de allí. Su única hija, con la que no hablaba desde hacía una década, había tenido un accidente reciente. Ahora estaba hospitalizada en Ciudad Juárez, y los doctores decían que no le quedaba mucho tiempo. No sé si debo ir. No hablamos desde que me llamó viejo testarudo, y quizá tenía razón. ¿Y si no vas?, pregunté. Don Rafael miró al suelo. Entonces moriré arrepentido. Terminé mi café, me levanté y abrí la puerta del tráiler. Vamos, lo llevo. El viejo dudó, luego sonrió débilmente y subió. Durante el trayecto, compartimos silencios más profundos que muchas conversaciones. No pregunté nada más. Entendía que algunos dolores no necesitaban palabras, solo presencia. Cuando llegamos al hospital, don Rafael bajó con manos temblorosas. Lo vi desaparecer por las puertas de cristal y sentí, por un momento, que esa escena era la culminación de algo más antiguo, más sagrado, como si cerrar un ciclo no fuera solo para los que se van, sino también para los que deciden quedarse un poco más. Esperé 1 hora, estacionado en la sombra. Finalmente, don Rafael regresó, con los ojos rojos pero el rostro en paz. Me perdonó. No dijo mucho, pero me tomó la mano, y eso bastó. A veces solo hace falta eso, dije. ¿Y usted? ¿A dónde va ahora? Miré al horizonte, con ese gesto que ya se me hacía costumbre, como si escuchara algo que nadie más oía. A donde me necesiten. Esa noche, acampé en una zona desierta cerca de la Sierra del Burro. El viento soplaba fuerte entre los árboles, y la oscuridad era espesa, casi sólida. Pero en lugar de miedo, sentía una quietud extraña, como si el mundo se estuviera preparando para algo más. Soñé con mi esposa por primera vez en muchos años. Estábamos en nuestra casa vieja, la de paredes de bloc y techo de teja, sentados en el porche mientras el sol bajaba. Ella me tomaba la mano, sonriendo con ternura. «Estás haciendo lo correcto», me decía. «No dejes de escuchar». Desperté con lágrimas en los ojos, sin saber si era nostalgia o gratitud, quizás ambas. Al día siguiente, seguí por la carretera 49, una de las más transitadas de México. En una curva peligrosa, encontré un tumulto de autos detenidos. Me acerqué y vi un accidente reciente. Un autobús de pasajeros había colisionado con un camión de carga, varios heridos entre adultos y niños. Sin pensarlo, descendí y comencé a ayudar. No era paramédico, pero sabía mantener la calma. Organicé una cadena humana para mover a los heridos, improvisé camillas con lonas de mi tráiler y repartí agua a quienes esperaban auxilio. Un reportero local, que había llegado antes que las ambulancias, comenzó a grabar. Más tarde, ese vídeo se viralizaría en redes sociales, mostrando a un hombre de gorra gastada y camisa de cuadros salvando vidas como si fuera lo más natural del mundo. Pero no me enteré. Apenas me aseguré de que todos estuvieran a salvo, subí a mi tráiler y seguí la ruta. Horas después, en un restaurante de carretera, una mesera me ofreció la comida sin cobrar. ¿Es por lo que hizo? Ya lo vimos en el celular. No entendía de qué hablaba hasta que me mostraron el vídeo. Lo observé en silencio, viendo mi propio rostro en la pantalla. No me reconocía, no porque no fuera yo, sino porque sentía que era alguien más, alguien transformado. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dije, devolviendo el celular. La mesera me miró fijamente. No, señor. Cualquiera puede mirar. Muy pocos se detienen. Esa frase me acompañó el resto del día. Ya no se trataba de lo que hacía, sino de lo que significaba. Cada vez que alguien me reconocía, no era por fama ni por gloria, era porque, de algún modo, representaba una esperanza que muchos habían perdido. Y entendía que no era un salvador, solo era un espejo,
un recordatorio de que aún existía bondad, aún existía fe, aún existía tiempo para los demás. Al anochecer, mientras cruzaba los llanos rumbo a Parral, vi a lo lejos una figura caminando al borde del camino. Una vez más, detuve el tráiler, pero esta vez no era una mujer de azul, ni un niño, ni un anciano. Era un joven desorientado, con la mirada perdida. «Teléfono», pregunté. El joven subió sin decir una palabra. Estaba cubierto de polvo y llevaba días sin comer. Le ofrecí comida y silencio. Cuando finalmente habló, dijo, «Iba a tirarme del puente, pero tu camión pasó antes». No contesté, aceleré un poco más y seguí conduciendo bajo la noche estrellada. Sabía que el viaje aún no terminaba. Durante el resto de la noche, conduje en silencio mientras el joven dormía en el asiento del copiloto. Su respiración era pesada, como quien carga no solo cansancio físico, sino una tristeza demasiado larga. No pregunté nada. Ya sabía que a veces solo estar ahí, solo conducir sin decir nada, era suficiente. Al amanecer, paramos en un pequeño paradero junto a una tienda de abarrotes cerca de Meoki. Compré pan, fruta y un café caliente para el joven, que seguía con los ojos bajos. «¿Cómo te llamas?», pregunté mientras le ofrecía una bolsa con comida. «Simón», respondió en voz baja. «¿A dónde vas?». «No lo sé», dijo, tragando saliva. «No tengo a nadie. Me fui de casa hace tiempo. Pensé que a nadie le importaría si me iba». Asentí, comprendiendo más de lo que decía esa frase. Compartimos el desayuno sobre el cofre del camión, viendo cómo el sol se elevaba entre nubes finas. «¿Y usted?», preguntó Simón. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué ayuda a desconocidos?». Me tomé un momento antes de responder. Porque un día alguien me ayudó a mí ni siquiera sabía que lo necesitaba. Desde entonces, sigo el camino que se va abriendo. A veces no tiene lógica, pero siempre lleva a alguna parte. Simón no respondió, pero cuando terminamos de comer, volvió a subir al camión por voluntad propia, sin que dijera una palabra. La siguiente parada fue en una iglesia humilde a las afueras de Delicias. Quería encender una vela, no por mí, sino por todos los que había encontrado, por los que cargaban dolor, por los que no habían dicho adiós, por los que aún esperaban. Mientras estaba de pie frente al altar, vi una figura sentada en la última banca. Era una mujer mayor, con el cabello recogido y un rosario en las manos, llorando en silencio. Simón la observó también. Algo en su mirada cambió. Se acercó lentamente, como si algo lo empujara. Me quedé atrás, permitiendo el encuentro sin intervenir. La mujer levantó el rostro al notar su presencia. Se quedaron mirándose largo rato. Y entonces, Simón, con voz temblorosa, preguntó, «¿Usted es doña Carmen?». La mujer se llevó la mano al pecho. «Simón». Fue como si el tiempo se deshiciera de golpe. Era su abuela. Hacía más de 9 años que no se veían, desde que la familia se había roto por peleas y distancias. Simón creía que ella había fallecido, pero allí estaba, viva, rezando por el regreso de su nieto. Desde la entrada, sentí que el aire se volvía más ligero. No me acerqué, no hacía falta. Esa noche, acampé solo mientras Simón se quedaba con su abuela. Había cumplido una misión más, aunque nunca lo vería así. Para mí, eran solo coincidencias con propósito. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Esteban Torres», dijo una voz masculina. «Habla el padre Miguel, de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. La mujer que usted llevó hace unos días, la del vestido azul, sabemos quién era». Me enderecé en mi asiento. «¿Cómo dice?». «Sí. Usted no fue el único que la vio. Otros feligreses reportaron haber hablado con ella, y es curioso, la describen igual que usted. Joven, cabello largo, sonrisa tranquila. Pero esa mujer falleció hace más de 35 años. Era muy devota, ayudaba a los caminantes. Un día murió en un accidente en esa misma ruta donde usted la encontró. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Está seguro?». «Sí. Y lo más curioso es que todos los que la han visto desde entonces han vivido encuentros extraordinarios. Personas perdidas que se reencuentran, decisiones de vida que cambian. No sé cómo explicarlo, pero algunos creen que ella sigue ayudando desde el otro lado». Colgué sin decir mucho más, no por miedo, sino por respeto. Me quedé mirando al horizonte largo rato. Había sentido algo especial aquella noche, la presencia, la paz, la forma en que me miró. Abrí la guantera. Allí seguía el pañuelo azul que ella había dejado. No sabía qué pensar, pero algo era claro. Desde que la recogí,
Mi vida se había desviado hacia una ruta donde cada parada parecía estar escrita por una mano invisible. Decidí seguir conduciendo, esta vez hacia el sur. Me habían hablado de un pueblo en Aguascalientes donde una familia necesitaba ayuda para transportar víveres tras una inundación. Mientras avanzaba por la carretera, con las nubes reflejándose en los espejos laterales, una frase cruzó por mi mente como un susurro. Los milagros no siempre llegan con luz del cielo. A veces vienen en forma de una persona común deteniéndose donde nadie más lo haría. El viento golpeaba suavemente la ventanilla. Sonreí. No sabía cuánto más duraría mi viaje ni cuántos rostros más encontraría en el camino. Pero había algo dentro de mí que no podía ignorar, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Y mientras la ruta serpenteaba entre colinas y campos dorados, entendí que no llevaba solo una carga en el tráiler. Llevaba historias, despedidas, reencuentros. Llevaba vidas entrelazadas por hilos invisibles. Llevaba la esperanza, y esa, sin duda, era la carga más valiosa de todas. El camino hacia Aguascalientes se extendía entre lomas, cultivos verdes y pueblos adormilados bajo el sol del mediodía. Conducía con la calma de quien no lleva prisa, pero sabe que su presencia tiene propósito. A medida que me acercaba al pueblo de Calvillo, la señal de radio se volvió intermitente, y en su lugar, solo el sonido del viento y el latir del motor llenaban la cabina. En mi bolsillo seguía el pañuelo azul. A veces lo sacaba y lo miraba, como si al hacerlo pudiera entender más de lo vivido. Pero sabía que no todo necesitaba explicación. Algunas cosas simplemente eran. Al llegar al pueblo, me recibió un hombre llamado Javier. Vestía ropa de trabajo y un sombrero desgastado por el sol. Gracias por venir, don Esteban. Aquí todos tenemos necesidades, pero hay una familia en especial que lo perdió todo. Ni casa las queda. La lluvia se llevó hasta sus recuerdos. Seguimos por un camino de terracería hasta una colina donde solo quedaban escombros y árboles caídos. Entre los restos, una mujer con 2 niños intentaba limpiar el terreno. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos aún había determinación. Bajé del tráiler y comencé a descargar las cajas. Arroz, frijol, cobijas, utensilios, medicinas. No dije muchas palabras, solo trabajé junto a ellos, hombro con hombro, como uno más. Cuando terminamos, el niño menor, no mayor de 6 años, se acercó y me ofreció una piedra. Es para que la lleve con usted. Es de aquí, de mi casa, para que nunca se pierda. Tomé la piedra y la guardé en el mismo bolsillo donde estaba el pañuelo. Gracias, pequeño. No la voy a soltar. Esa noche, en la plaza del pueblo, los vecinos me invitaron a cenar. Hicieron enchiladas en un comal, sirvieron café en tazas de barro y contaron historias antiguas. Escuchaba en silencio, pero sentía que cada palabra tejía un hilo más en esa red invisible que unía mi viaje. Al terminar la comida, una anciana se me acercó. Tenía la mirada brillante y una voz casi melodiosa. Usted es el que carga almas, ¿verdad? La miré, confundido. ¿Cómo dice? Eso me dijo alguien en sueños, que hay un hombre en un camión blanco que no transporta mercancía, transporta milagros. Me quedé sin palabras. No sabía cómo responder. Así que simplemente sonreí y le besé la mano en señal de respeto. Al amanecer, cuando me preparaba para partir, una bruma ligera cubría el pueblo. Mientras revisaba los neumáticos, vi a lo lejos una figura caminando por la carretera. Al principio pensé que era alguien más pidiendo ayuda, pero pronto reconocí algo en esa silueta, la postura, el vestido largo, el andar sereno. La mujer de azul. Pero esta vez no me miraba, no levantaba la mano para detenerme. Solo caminaba despacio en dirección opuesta. No me moví, solo la observé mientras se alejaba hasta que la niebla la envolvió por completo. Sentí en ese momento que algo dentro de mí se asentaba, como si la historia que había comenzado en esa noche solitaria terminara ahora, no con una despedida, sino con una comprensión profunda. Ella nunca necesitó que yo la llevara. Ella me llevó a mí. Subí al camión con la piedra del niño y el pañuelo en el bolsillo. Encendí el motor y miré el camino por el parabrisas, sabiendo que cada kilómetro ya no era solo distancia, era destino. Mientras avanzaba rumbo al sur, pensé en todos los que había conocido, doña Clara, el niño en el barranco, el abuelo que se reconcilió con su hija, Simón reencontrando a su abuela, la familia que volvió a creer gracias a una carga que no venía en cajas, sino en presencia, en compañía, en compasión. Cada uno de ellos me había dejado algo, un suspiro, una palabra, una mirada. Y en ese intercambio silencioso,
Yo también me había transformado. Porque a veces los caminos no se trazan en mapas, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga. En los momentos en que, aún teniendo prisa, elegimos detenernos. El sol ya subía alto cuando crucé una señal de tránsito oxidada que decía siguiente pueblo. Fe. Reí suavemente. Justo a donde voy. Y aceleré. No para llegar más rápido, sino porque el corazón me pedía seguir. Sabía que allá adelante, en algún cruce polvoriento, alguien estaría esperando. No por un milagro, sino por un gesto. Porque los verdaderos milagros no son luces en el cielo, son silencios compartidos, abrazos sin explicación, rutas desviadas por amor. Y mientras las ruedas giraban y el paisaje se abría ante mí, entendí que la carga más pesada no estaba detrás de mí, sino dentro de mi pecho. Pero también comprendí que esa carga no era un peso, era mi propósito.